Ya, ya, ya quedó de continuar con el tema de la aplicación respecto de la clasificación jurídica del hecho. Entonces, ahorita en lo que me voy trasladando al hotel y no se nos vaya a cortar la comunicación, no prenderé la cámara, pero ya llegando inmediatamente al hotel, configuraré la computadora y ya les presentaré el tema de las diapositivas correspondientes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa fue la razón por la cual nos tardamos un poquito más de lo que habíamos visto o habíamos previsto para el inicio de nuestra sesión. Y entonces tampoco los queremos hacer esperar más tiempo y por eso ya nos conectamos inmediatamente que pudimos tener ese acceso. ¿Vale? Entonces, en la sesión pasada veíamos el tema de la importancia de la clasificación jurídica del hecho y pusimos varios ejemplos, principalmente relacionados con delitos contra la vida y algunos delitos contra la libertad sexual y algunos delitos contra el libre desarrollo de la personalidad. Sí, también definiendo la cuestión de lo que es el régimen de excepción en materia de delincuencia organizada y el día de hoy vamos a ver un poco más sobre nuestros delitos de naturaleza económica. Sí, fíjense que en temas de delitos de naturaleza económica no solamente implica el estudio de los delitos patrimoniales, que básicamente son para personas físicas o jurídicas, digamos, de derecho privado, como una empresa o como digamos, una persona a quien a través de relaciones jurídicas puedan tener un detrimento en su patrimonio, sino puede ser, por ejemplo, en una persona eh, eh, jurídica que dentro de sus actividades en su objeto social pueda llevar, digamos, actividades que son consideradas como esenciales por parte del Estado. Por ejemplo, eh, una persona jurídica de derecho privado que desarrolla una actividad esencial puede ser, no sé, Aeroméxico o puede ser Gasera Nieto o Gasmar o Hidrocina, que, que son grupos empresariales gigantes en los cuales, de acuerdo al cumplimiento de su objeto social, eh, en caso de que hubiese algún problema o incluso en caso de que hubiese alguna controversia con relación al cumplimiento de su objeto social, generarían un impacto importante en el esquema de la propia sociedad. O sea, por ejemplo, imagínense ustedes que de la noche a la mañana acusáramos a Aeroméxico por temas de competencia desleal y solicitáramos la suspensión del objeto social de Aeroméxico. Claro, ¿qué vamos a hacer con más de 1,000 operaciones diarias que realiza dicha compañía? Y que esto implica prácticamente el 40% de las operaciones aéreas en nuestro país. Entonces, prácticamente dejamos incomunicado todo el país. Entonces, por eso es muy importante ver que hay algunas personas de derecho privado, estas empresas, pero que realizan actividades esenciales dentro del campo del sector público. Entonces, dentro de esas actividades esenciales, evidentemente pueden cometer delitos como temas de competencia económica. Ustedes saben que, por ejemplo, en los artículos 253 y 254 del Código Penal Federal existen delitos relacionados con el tema de la competencia, por ejemplo, el tema de los sobreprecios. Sí, cuando digamos, una persona física o una persona jurídica eh, realiza una actividad y le pone un sobreprecio que afecta la economía de las personas, en automático vamos a decir que está cometiendo un delito. O sea, algo muy sencillo. Una gasolinera que no dé litros de a litro, más allá de lo que implique la ley de hidrocarburos, es un delito relacionado con el consumo.
el artículo 253 del Código Penal Federal establece muy claramente que es un delito aquella persona que no dé en las cantidades señaladas o autorizadas por la ley. Entonces, si el encargado de una gasolinera da eh, litros de a 750 o de 800 mililitros y está debidamente documentado, entonces está cometiendo un delito de consumo que se sanciona de 3 a 10 años de prisión, de acuerdo al Código Penal Federal. O, por ejemplo, aquel eh, vendedor que no da kilos de a kilo y que en el momento en que se realiza digamos, el evento o la actividad de carácter comercial, nos damos cuenta de esa situación, estamos frente a un delito en flagrancia. ¿Por qué? Porque ahí estamos frente a una hipótesis en donde no dar kilos de a kilo está afectando el mínimo vital de cualquier ciudadano y que eso a la postre generaría un problema no solamente en el tema económico, sino también en la cuestión, digamos, del consumo, que puede afectar gravemente el patrimonio de las personas. Sí, hay personas que les es indiferente de que reciban 800 gramos respecto al kilo, pero hay personas que, sobre todo de estatus social bajo, en donde no recibir un kilo de a kilo implica un detrimento en su patrimonio y que eso puede generar muchas horas de trabajo que básicamente la otra persona se le está apoderando. Entonces, ese tipo de delitos ya están reconocidos en el Código Penal y están reconocidos en algunas leyes especiales. Entonces, eso es lo que implica el tema de los delitos de naturaleza económica que vamos a estar desarrollando en estas 2 horas que vamos a tener actividad. ¿Sí? Entonces, otro caso que, por ejemplo, podemos considerar es en aquellas empresas que no dan, digamos, el suficiente líquido que esté debidamente documentado y que esto implique, digamos, un problema en las mediciones correspondientes. Para eso es muy importante un dictamen de metrología y normalización. Sí, es decir, hay una ley federal de metrología y normalización que regula las normas oficiales mexicanas relacionadas con las medidas y pesos y que cuando hay incumplimiento de este tipo de normas, hay una infracción a los artículos 253 y o 254 del Código Penal Federal. Sí, entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta estas circunstancias cuando se trata de delitos de naturaleza económica. Y pues son cuestiones de la vida cotidiana, pero que nadie piensa que es un delito. Y pues, digamos, aquel vendedor ambulante que da 700 gramos en vez de un kilo, pues en realidad está cometiendo un delito porque dentro de un acto comercial está cometiendo una infracción a una norma de consumo. Y esa infracción a norma de consumo es una conducta jurídicamente relevante para el campo del derecho penal. Bueno, 3 minutitos en lo que me conecto a la computadora, compañeros. No me desconecto.
Bien, compañeros, como les estaba comentando, es muy importante tomar en cuenta la cuestión de los delitos de consumo, ¿sí? Que vienen en nuestro Código Penal Federal y que muchas veces tienen un gran impacto en la economía, que generan grandes ganancias, sobre todo para empresas transnacionales, y que francamente viven en en un tema o esquema de impunidad. ¿Sí? En este caso, es muy importante que la cuestión de, digamos, del impacto económico, ¿sí? Ustedes no pierdan de vista, digamos, hasta dónde va a alcanzar esta cuestión, digamos, de este tipo de delitos. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo nuestro derecho penal económico, ¿sí? No solamente se trata de fraudes y estafas. Más adelante vamos a ver el tema del lavado de activos, el tema de la defraudación fiscal, el tema de la facturación electrónica falsa, la cuestión del contrabando, los delitos relacionados con derechos de autor, los delitos relacionados con la propiedad industrial, los delitos relacionados con la banca electrónica, los delitos relacionados con las instituciones financieras, algunos delitos bursátiles y los fraudes y las estafas. Pero Doctor, en este conglomerado de delitos vamos a incluir los delitos de consumo, que son doctor, los buenas que noches. hemos venido platicando ahora. ¿Quién está hablando? Es que levanten la mano para que los pueda escuchar porque Perdón, perdón. no los veo. Perdón, ¿eh? Sí, soy Dante, es que voy manejando, maestro. Perdón. No te preocupes, Dante. Igual le Quiero hacer venía un, yo ahorita en el vehículo y por eso no los veía. Sí, pero Le quisiera adelante. hacer un comentario, mire, acá en la región donde estamos, en Xochimilco, en la Ciudad de México, Ajá, todas las básculas que están en los establecimientos comerciales roban. Aquí es muy ajá, común comprar kilos de tres cuartos, barbacoa, carnitas, tortillas, chiles, jitomates. ajá. Como es una turística, pues el turista compra porque quiere consumir, no porque quiere checar el peso, ¿no? Entonces, el comerciante de Xochimilca en ese aspecto es muy abusivo y me da pena decirlo porque yo soy nativo de aquí, pero es la verdad. Otra cosa, las gasolineras en la Ciudad de México, casi todas roban. Yo no conozco una que dé litros de a litro. Muy bien. Entonces, lo que pasa es que realmente no se había considerado como una cuestión delictiva. La cuestión es de que no es necesario que alguien esté legitimado para promoverlo. Cualquier persona lo puede hacer. Es un delito de carácter oficioso. Ok, mire, últimamente también nos hemos dado cuenta, cuando vamos a comprar la despensa, en los centros comerciales, más Ajá, en marcas populares, por decirlo así, este, ponen un precio en el anaquel y vas a la caja y hay otro. sí, claro. Entonces, Incluso en esos temas, ahí sí yo lo he hecho valer en la cuestión de que ellos están incurriendo en digamos, en una infracción de derecho de consumo y que en caso de no respetar el precio que viene en ese logo, entonces se le daría vista no solamente a la Profeco, que eso es lo más fácil, sino se le tiene que dar vista a la Fiscalía, porque ese es un delito relacionado con el derecho de consumo. Aquí la cuestión es de que los delitos ya existen, o sea, los delitos siempre han existido desde la creación del Código Penal Federal, es decir, ya tiene tiempo. El problema es de que no los denunciamos, porque estoy seguro que muchas veces los desconocemos. Entonces, ese es una cuestión que debemos nosotros tomar en cuenta, que se trata de digamos, de un evento delictuoso que está regulado, que existe, pero que no lo aplicamos. Y la consecuencia directa es
de que esa conducta contraria a la norma se ha venido, digamos, normalizando por la sociedad. Sí, maestro, muchas gracias. ¿Sí? Y pues esa es una realidad. ¿Sí? Hay veces que nosotros no consideramos esa cuestión porque no queremos pelear, porque sabemos que denunciar implica una pérdida de tiempo o simplemente por desconocimiento de la norma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo ven? Yo diría, profesor, que es por desconocimiento de la norma. Muchas veces no sabemos realmente cómo se integra estos delitos. Sí, sí, básicamente, digamos, no le damos esa lectura exhaustiva a lo que se prevé en el artículo, en los artículos 253 y 254 del Código Penal Federal, en donde se hace referencia a este tipo de delitos y también delitos relacionados con la competencia económica. Es decir, es bastante frecuente, por ejemplo, ahorita que vengo saliendo de la audiencia de Zihuatanejo, me vine a hospedar aquí en el Emporio y resulta que hay una manipulación de precios tremenda, que si bien es cierto atiende a temas de oferta y demanda, pero también es cierto de que hay veces que aprovechan que no tienen competidores para poder fijar los precios. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, con el comportamiento de los taxistas. Como no hay Uberes aquí, el taxista de Iztapas y Guatanejo cobra 200 pesos o cobra 300 pesos. Y realmente no hay otra forma de trasladarse, es la única. O el tema del transporte público, pero pues eso implica, digamos, que tenga un precio diverso, ¿sí? Pero la realidad es de que debemos tomar en cuenta estos aspectos y los debemos tomar en serio porque implica una afectación a la competencia económica y específicamente al tema de derecho de consumo. Fíjense que cuando estuve en la Fiscalía Anticorrupción me tocó un caso respecto de tres farmacéuticas que hicieron manipulación de precios, hicieron digamos, un incremento indiscriminado de los precios para que se pudiesen elevar los costos para el momento de adquirir determinados medicamentos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Que lo que hicieron fue realizar un sobreprecio hasta del 800%, y eso es real. Por ejemplo, un tema de un diclofenaco de 100 miligramos, que en el costo mercado está aproximadamente en 30 a 40 pesos, que lo estaban dando en aproximadamente 900 pesos para hacer un proceso licitatorio. Hacen el proceso licitatorio y vuelven a bajar los precios. ¿Sí? Es decir, esa manipulación que hacen las empresas para afectar las mejores condiciones, no solamente al consumidor mexicano, sino también al erario público mexicano, eso está sancionado por el derecho penal económico y específicamente es un derecho, más bien dicho, es un delito de competencia económica. No sé si se entiende en esa parte. Y claro, eso no es corrupción, eso es delito de competencia económica. El delito de corrupción, pues, es la contratación ilícita. Pero, digamos, esa manipulación de precios para dejar fuera a otros competidores, también bajar el precio por debajo, que eso inclusive implique pérdida para los otros competidores, con el propósito de que sea un competidor único,
Entonces, a eso también es un delito relacionado con competencia económica. Sí, por ejemplo, también es bastante frecuente de que hay 5 o 6 empresas que ofrecen un producto. La empresa transnacional, principalmente vamos a verlo con Coca-Cola, resulta que Coca-Cola tuvo que bajar los precios a prácticamente nada para tronar a AGA, para buscar tronar a Avon, para buscar a tronar a PepsiCo y a otras empresas refresqueras, de tal forma que ellos tuvieron que doblar las manos, ya estaban prácticamente atados y posteriormente hicieron un incremento exorbitante en los precios para recuperar lo perdido. Entonces, ese tipo de comportamientos son delitos de competencia económica que vienen de la mano con los delitos de consumo. Los delitos de consumo, básicamente, como dice Dante o como ha hecho referencia Silvia, viene relacionado con no cumplir con las medidas o pesos o balances que trae la ley de metrología y normalización. Pero los delitos de competencia económica están regulados, digamos, en el mismo Código Penal Federal, pero está legitimada su actuación en la Ley Federal de Competencia Económica, en donde no solamente implica una sanción de carácter económico, sino también implica un delito relacionado con el tema de la competencia económica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que implica ahí en este tipo de delitos? No solamente es el tema de la manipulación de precios, sino también es el tema de el impacto en los estudios de mercado, con el propósito de obtener una ventaja indebida. ¿Sí? Y claro, ustedes dirán, bueno, pero esto es finalmente un tema de oferta y demanda, como dijera Anthony Smith. Sí, pero el tema de la oferta y demanda, ¿sí? Al menos en el derecho mexicano, sí está limitado con el tema de que no puede haber una manipulación estratosférica de precios con el ánimo de dejar fuera competidores o con el ánimo de realizar, digamos, contrataciones públicas gubernamentales que afecten las mejores condiciones del Estado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos son los delitos de competencia económica que están reconocidos en nuestro Código Penal Federal. Y claro, la COFESE debe dictar un dictamen de, digamos, de declaratoria de competencia desleal o incluso el tema de los monopolios en determinados productos. Ustedes saben que en los términos del artículo 28, párrafo primero de la Constitución, están prohibidos. Entonces, aquellas personas o aquellas empresas que tuviesen un control monopólico de precios, eso implica un delito de competencia económica. No solamente van a ser sancionados por la COFESE en la cuestión de, digamos, de su actuación, sino también pueden ser sancionados penalmente por esas circunstancias. Entonces, por ejemplo, también tenemos, digamos, lo más común es lo relacionado con el tema de las defraudaciones fiscales. Ustedes saben que el artículo 105 a 108 del Código Fiscal de la Federación contempla ese tipo de delitos. Digo, aparte del tema del contrabando, que más adelante lo vamos a analizar. Pero en el tema de la defraudación fiscal se puede llevar a través de acción o a través de omisión. Sí, a ver, antes de entrar al delito de defraudación. A ver, ¿en qué delito incurre el ejemplo? Un grupo delictivo acapara todo el comercio y entre ellos le sube el precio, por lo que las tiendas locales le aumentan el precio unitario del producto, afectando con ello la economía del consumidor. Sí, desde luego, ahí hay dos delitos. El primero es el delito relacionado con el derecho de consumo, previsto en el 254, pero eso se deriva, es un delito derivado del 389, que es el relacionado con la extorsión.
¿sí? Es decir, ahí hay un concurso de delitos. El primero de ellos es porque la manipulación de los precios está relacionado no solamente con el acaparamiento del producto, sino que este acaparamiento del producto está relacionado con temas de extorsión. Ahorita venía platicando con una persona que precisamente dice que en una comunidad de Guerrero están manipulando los precios de los productos, digamos, agrícolas, principalmente de las frutas y verduras, y que en los mercados se están vendiendo a un sobreprecio que no se había visto nunca. Entonces, ahí lo que estamos viendo es de que no solamente hay un delito de consumo, sino que también hay un delito relacionado con la cuestión de extorsión, pero también hay que ver si hay un régimen de excepción en materia de delincuencia organizada. Lamentablemente, y esto debo mencionarles, de que ni el 253 ni el 254 del Código Penal Federal están en el catálogo del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para considerar esta manipulación de precios como un régimen de excepción en materia de delincuencia organizada. ¿Sí? Entonces, la extorsión sí lo podemos considerar, pero los delitos de consumo no. Entonces, aun cuando se cometan por grupos criminales, no les podemos atribuir el artículo 7 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada porque no está en los números clausus del artículo 2. Entonces, bajo esa circunstancia, es de que no podemos atribuirle régimen de excepción, aun cuando sea grupo delictivo, como perfectamente bien señala Germán, pero para poderlos atraer bajo ese esquema, necesariamente tenemos que utilizar la figura de la extorsión. ¿Esto con qué propósito? Finalmente, quien no se adapte a esos precios, les puede ocurrir un mal. ¿Sí? Es decir, están coaccionados a ese incremento de los precios. Entonces, no es una cuestión de competencia, es una cuestión de consumo, pero es una cuestión relacionada también con la extorsión. Entonces, hay dos delitos o dos bienes jurídicos tutelados vulnerados ahí. Por un lado, el patrimonio digamos, de las personas que están siendo extorsionadas con su seguridad jurídica, y por otro lado, el tema de la economía del Estado, es decir, a través de los delitos de consumo. ¿Cómo ven? No sé si tengan alguna duda en esa parte. No, no, profesor, gracias por la explicación. Algo similar pasó, doctor, con la cuestión del aguacate y el limón en Michoacán. La mafia agarró los sembradíos y estuvo extorsionando a la gente y incrementó el precio, pero a lo que quiso, ¿no? Llegó a estar hasta 120 el kilo de aguacate en una época. Sí, claro. No, y todavía sigue habiendo una manipulación en esos temas, pero tremenda. ¿Por qué? Porque, digamos, el tema de la fijación de precios no está controlada por el Estado, sino que está controlada a libre mercado. Pero fíjense que con esos temas, lo que podemos considerar es principalmente que la manipulación de precios y el tema de los monopolios, ahorita decimos está controlado por el régimen de excepción en materia de delincuencia organizada. La realidad es que esto ha sido siempre histórico. Es decir, yo creo que desde la época de los fenicios, donde eran los principales mercaderes, los mercaderes más fuertes son los que imponían los precios y los más débiles se tenían que allanar o incluso tenían que venderles a los más fuertes al precio que ellos quisiesen para que tuviesen un control del mercado. Y de ahí es de que poco a poco el Estado-Nación es el que ha ido incorporando, digamos, mecanismos de control en el tema de los monopolios. Entonces,
dicho sea de otra manera, no es nuevo el tema de que sea en determinados grupos, no le quiero llamar delictivos, que sí lo pudiesen ser, pero determinados grupos de personas controlan, digamos, que tienen poder y controlan, digamos, el tema de los precios e incluso de la distribución de los productos. ¿Sí? Y eso, por ejemplo, también lo podemos ver en el estado de Nayarit, en donde me tocó conocer ahí algunos casos de algunas personas que se dedican a la siembra del frijol y resulta que ellos tienen o más bien dicho, los grupos de comuneros o los líderes comuneros tienen control sobre el precio del frijol. Entonces, ellos pusieron un precio bastante bajo con el propósito de obligar a todos los productores a que solamente ellos podían vender el frijol. Es decir, más dicho, que podían comprarles el frijol. Si buscaban hacerlo por fuera, no se les permitía e incluso había problemas en la cuestión de, eh, digamos, de que varios grupos criminales eh, atentaron en contra de la vida de las personas y por consecuencia, aquí ellos tuvieron que ceder a este grupo de personas para comprar el frijol a prácticamente 10 veces menor del valor mercado. Sí, es decir, por ejemplo, tuve conocimiento de que el frijol peruano lo estuvieron vendiendo hasta en 5 pesos el kilo de ese producto, cuando en un supermercado el precio normal es de 60 pesos. Entonces, a ese, digamos, a ese control de precios se está llegando, digamos, en la manipulación de los precios y también de los grupos criminales. Claro, si una persona o un grupo de personas o unos comuneros están coaccionando y están limitando la voluntad de las partes para, digamos, en la cuestión de la libertad de compra-venta de productos, evidentemente ese tipo de coacción sí se configura en el tipo penal este, de extorsión. Y la extorsión está relacionada con el tema de los delitos de competencia económica. ¿Cómo ven? No sé si tengan alguna pregunta. No, maestro, pero sí es de comentarse la realidad que vive la economía del país bajo esas circunstancias y que lo más grave que el gobierno lo permite y yo, por ejemplo, veo que los campesinos, todo lo que es el proceso de levantar una cosecha y es el que menos gana, el que más gana es el intermediario y lo vemos en la venta de jitomate, de tomate, de chile, X, maíz que yo platico con, yo represento a 40 campesinos ahorita de Milpalta y vemos que llega alguien y sabes que te compro toda tu cosecha de tu maíz, no sé, 5 hectáreas. Y pues ¿cuánto te pagaron algo? ¿Y cuánto le están dando en el mercado? No, pues le están dando, no sé, a 25 pesos el cuartillo. ¿Y a cómo te lo pagaron? A 6 pesos. Entonces, pues la verdad que qué diferencia, ¿no? Pero es la realidad, doctor. Gracias. Sí, claro, es la triste realidad y sabemos que es delito, pero no podemos o no hacemos nada, más bien dicho, respecto a esas circunstancias porque el propio Ministerio Público muchas veces no tiene la formación para poder descifrar este tipo de delitos relacionados con el consumo o con la competencia económica. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Continuamos entonces. Sí, doctor, adelante, gracias. Ahora, si nosotros vemos el tema de la defraudación fiscal, basta con buscar nuestro Código Fiscal de la Federación.
Y nos vamos al artículo 108, donde nos dice que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con el perjuicio del fisco. ¿Sí? La omisión total o parcial de alguna contribución corresponde indistintamente a los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las posiciones fiscales. Y recuerden ustedes que ahora se ha agregado un párrafo que el artículo, que el delito de defraudación fiscal y el delito de lavado de activos o operaciones con recursos de procedencia ilícita se podrán perseguir simultáneamente. Y se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, ahí hay una presunción legal. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si tengo un depósito en efectivo o tengo varios depósitos en efectivo, inmediatamente vamos a presumir, digamos, defraudación fiscal. Ah, pero como no sabemos de dónde viene el dinero, entonces vamos a presumir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sí, por ejemplo, no sé, ustedes que pagan a una cuenta bancaria y me depositan en efectivo, yo lo primero que tengo que hacer es una factura global del día para que al rato el fisco no me diga, oye, ese dinero, quién sabe de dónde lo sacaste. Y por tanto no justificas el origen de ese dinero. Te presumo defraudación fiscal, pero a su vez te presumo operaciones con recursos de procedencia ilícita porque no justificas el origen del recurso. ¿Sí? Entonces, por eso, digamos, aquellas personas que realizan depósitos, principalmente en efectivo, eh, eh, siempre hay que tener cuidado y hay que tener la justificación de ese efectivo. Claro, en aquellos depósitos por transferencias electrónicas, lo mismo. Una vez que se realice la transferencia electrónica, es necesario realizar una factura o un complemento de pago, ya que de lo contrario, entonces se entenderá que son recursos no declarados y la omisión de esos recursos, o más dicho, la omisión de esas declaraciones son en perjuicio del fisco federal y eso implicaría un tipo penal de defraudación fiscal. Ustedes saben que es un delito que se sanciona de 3 meses a 2 años si la cantidad es menor a 2.236.000 pesos. De 2 a 5 años, si es de entre 2.236.000 a 3.354.000. Y de 3 a 9 años, y ya con eso ya no alcanza la suspensión condicional del proceso, cuando excede de los 3.354.000 pesos. ¿Sí? Entonces, pero además, si no se puede determinar la cuantía de lo defraudado, hay una presunción legal y por tanto la pena será de 3 meses a 6 años de prisión. Y claro, ese sí puede alcanzar suspensión condicional del proceso, siempre y cuando, digamos, la autoridad fiscal así lo determine. Recuerden ustedes que si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena podrá atenuarse hasta en un 50%. ¿Sí? Es decir, si nos están acusando de defraudación fiscal y consignamos el monto total del pago, entonces inmediatamente vamos a considerar, digamos, la disminución de la sanción hasta del 50%, es decir, de 3 a 9 años quedaría de 1 año y medio a 4 años de prisión, cuando el monto mayor sea de 3.354.000 pesos. Entonces, recuerden ustedes que este delito se persigue de querella, pero además tiene una calificativa. Es decir, se aumenta una mitad más si en el delito de defraudación fiscal se califica cuando se use documentos falsos, cuando se omita reiteradamente la expedición de comprobantes por actividades que se realicen, siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos. Se entiende que existe una conducta reiterada cuando durante el periodo de 5 años el contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda o posteriores veces. Es decir, están obligados a expedir un recibo fiscal y no lo hacen. Entonces, si hay 2 prevenciones, entonces con eso hay una presunción legal o hay una conducta reiterada, más bien dicho, de omitir la expedición de comprobantes fiscales. Ahora, manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no le corresponden, eso también es muy importante.
¿Por qué? Porque hay veces que pide uno nuestras devoluciones, pero no concuerdan con la base de datos. Entonces, eso puede generar una presunción legal de una defraudación fiscal. Y eso viene agravado. O no llevar los sistemas o registros contables que estemos obligados, o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros, también implica un tema de defraudación fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Claro, hay veces que nosotros somos retenedores de impuestos o que recaudamos o trasladamos impuestos. Digo, por ejemplo, si pagamos con un recibo de honorarios a una persona jurídica, pues no hay problema porque la persona jurídica nos va a retener el 10% de IVA y el 10.66%, perdón, 10.66% de IVA y 10% de ICR. Y el resto, si excedemos de un tabulador, tenemos que declararlo. Y claro, la parte que retiene ese impuesto y que da nuestra hoja de retención está obligada a integrarlo al fisco federal de manera íntegra. Si no lo hace, entonces es una defraudación fiscal agravada. Entonces, por ejemplo, utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones o declarar pérdidas fiscales inexistentes también se considerarán agravadas estas conductas. O utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, como lo marca el propio Código Fiscal, se considerará también una cuestión agravada. Y claro, también la simulación de prestación de servicios profesionales respecto de sus trabajadores, que no son prestadores de servicios, sino que deben estar en nómina, hacer ese cambio con el propósito de obtener ventajas fiscales, también se considerará un delito. Claro, deducir, acreditar, aplicar o cualquier estímulo o beneficio fiscal, de cualquier forma obtener un beneficio tributario respecto de erogaciones que se efectúen en violación de la legislación, anticorrupción entre erogaciones consistentes en dar por sí o por interpósita persona dinero, bienes o servicios a servidores públicos o terceros, nacionales o extranjeros, en contravención con las disposiciones legales. Fíjense que ahí tenemos un tema bastante interesante relacionado con la defraudación fiscal. Por ejemplo, en temas de deducciones personales. Sabemos que, por ejemplo, aquellas personas que se dedican al escribir libros, por ejemplo, la propia ley del impuesto sobre la renta dice que están exentos de este impuesto aquellos escritores que hayan celebrado contratos de edición cuyo monto sea hasta de 20 veces la UMA elevado al año. ¿Sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta la UMA, tenemos que multiplicarlo por 20 veces y de ahí tenemos que multiplicarlo por 365 días. Entonces, aquellos escritores que ganan de sus obras, digamos, las primeras 20 UMAs elevadas al año están exentas de impuestos sobre la renta.
Sin embargo, este tipo de criterios se utilizan muchas veces para llevar a cabo cuestiones de defraudación fiscal, diciendo, oye, yo he publicado alguna obra, aunque no sea cierto, he vendido determinadas cantidades de libros, la mayoría en pagos en efectivo, aunque no sea cierto, y he obtenido determinada cantidad, que si ustedes hacen la multiplicación es más cerca de 1,000,000 de pesos, que están exentos de declaración. ¿Sí? ¿Y eso qué genera como consecuencia? Que están declarando, digamos, o más dicho, están deduciendo contribuciones mayores a las autorizadas por la ley. Y esto implica un tema de defraudación fiscal de carácter agravado. Ahora, por otra parte, si tenemos nosotros una cuestión, por ejemplo, eh, de predios rústicos, es decir, aquellas personas que tienen un campo agrícola, tienen determinada cantidad también establecida en la ley del impuesto sobre la renta para una exención. Y esto lo hacen con el propósito de decir, quiero esa exención. E incluso hacen manipulación en las obligaciones fiscales para obtener dichas exenciones cuando en realidad son simulaciones jurídicas para obtener dicha exención. Es decir, se consideran productores agrícolas a pesar de que tienen otro objeto social en el desarrollo de su actividad. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en algunas empresas productoras de productos o servicios que básicamente los enfocan por esa cuestión de carácter agrícola. ¿Cómo ven? No sé si se entiende esa parte. Además, bajo esa cuestión de la defraudación fiscal, es de que cuando una persona, si no se hubiera presentado la querella, lo entera espontáneamente con sus recargos y actualizaciones, antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión, el perjuicio o medie requerimiento tendiente a la comprobación de las disposiciones fiscales, entonces ya no habrá sanción. ¿Sí? Es decir, ya no habría una legitimación para poder llevar a cabo dicha situación. Tomando en cuenta también este tema, también se considera como una cuestión de defraudación fiscal aquella persona que consigne en sus declaraciones que presente para los efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o determinados por la ley. Recuerden, por ejemplo, los artículos 2 y 7 de la ley del impuesto sobre el valor agregado, trae una serie de, digamos, de parámetros para no enterar el IVA o para enterarlo con la tasa cero. Entonces, cuando hay una simulación relacionada y con ello se consignen estas declaraciones, evidentemente se considerará un evento delictivo. Entonces, en la misma forma será sancionada la persona física que perciba ingresos acumulables. Cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos. Es decir, hay veces que dicen, es que gasté más de lo que gané. Entonces, si hay esa discrepancia y gasta más de lo que gana, también se podrá considerar una cuestión de defraudación fiscal. Entonces, por eso hay que tomar en cuenta, digamos, y hay que buscar, hay que ser muy cuidadosos en esos aspectos. También, cuando omitimos declarar a las autoridades fiscales dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiéramos retenido o recaudado. ¿Sí? Es decir, la sola retención y no declaración en el tiempo que establece la ley
se considerará una defraudación fiscal. ¿Sí? Entonces, si nos beneficiamos también sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal, también vamos a considerarlo como una cuestión de defraudación fiscal. Entonces, también si nosotros simulamos actos o contratos obtenidos, obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco, ¿sí? Es decir, por ejemplo, recibimos dinero en efectivo, pero para ello realizamos ante notario contrato de mutuo con interés, con el propósito de recibir dinero y decir, es que yo no estoy recibiendo dinero, me están prestando dinero. Y ese dinero que me están prestando deviene de una, digamos, en algún momento voy a tener que declararlo y voy a tener que pagar impuestos, digo, voy a tener que pagar rédito sobre ese dinero, voy a tener que pagar interés y a veces un interés por encima del legal. Bueno, pero ¿qué crees? Que esos contratos de mutuos con interés no están justificados, son inexistentes. Los estoy utilizando, los estoy simulando para obtener un beneficio indebido, para que el fisco no me cobre un tabulador mayor y pueda obtener un beneficio económico o incluso pueda obtener una devolución fiscal. Entonces, ese tipo de, digamos, de actividades o ese tipo de actuaciones, claro, al momento de dictaminarse, digamos, la cuestión de la contribución y la omisión de declaración que se haya hecho respecto de esas cantidades y la detección de la simulación de ese acto jurídico será determinable para la cuestión, digamos, del monto a determinar y en su caso considerar el tema de la defraudación fiscal. ¿Sí? Recuerden ustedes que si la persona lo hace de manera espontánea, el pago con sus recargos y sus actualizaciones, entonces no habrá ningún tipo de sanción. Por eso, digamos, es importante el contenido de los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación para saber, al momento de que estamos llenando nuestra declaración de impuestos, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y estar conscientes que en el momento de meter una deducción, que esa deducción esté debidamente legitimada, ya que simulamos deducciones y resulta que posteriormente la autoridad no nos las acepta, entonces espontáneamente debemos pagar esa cantidad de dinero, ya que de lo contrario, si lo dejamos así, entonces el fisco considerará una defraudación fiscal. Y claro, la Procuraduría Fiscal de la Federación podrá formular querella. ¿Qué les parece? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Ninguna duda. Gracias, Sharon. Bueno, continuamos entonces. Fíjense que ha sido, digamos, polémica la interpretación y de los alcances del artículo 110 del Código Fiscal de la Federación, principalmente porque son conductas relacionadas con la actividad hacendaria, que no solamente tienen que ver con la determinación de la contribución, sino con engañar a la autoridad fiscal con un domicilio fiscal falso, con utilizar más de una clave del Registro Federal de Contribuyentes, con utilizar información para modificarla, destruirla. Por ejemplo, utilizar incorrectamente el buzón tributario, que eso implica, digamos, un comportamiento relacionado con las actividades fiscales. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que es un delito, digamos, pareciera ser menor, pero que es bastante abundante. Por ejemplo, quien omita solicitar su inscripción o la de un tercero en el Registro Federal de Contribuyentes
por más de un año contando a partir de la fecha que se debió que debió hacerlo, a menos de que se trate de personas cuya solicitud de inscripción deba ser presentada por otro, aún en el caso de que éste no lo haga. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si tenemos una persona jurídica legalmente constituida y no la damos de alta dentro de un año, podremos incurrir en este delito. Muy bien, entonces también quien rinda con falsedad al citado registro datos o informes o avisos al que se encuentra obligado, también se considerará un delito de carácter fiscal. Muchas veces están acostumbrados a manipular la cuestión de las obligaciones fiscales. No vamos a declarar esta obligación porque esta no nos permite determinadas deducciones, por ejemplo. Vamos a poner que creamos una persona física, o perdón, una persona jurídica, por ejemplo, una sociedad civil. Pero sabemos que esa sociedad civil debe estar bajo el régimen general de las personas jurídicas, de las personas morales. Y nosotros queremos constituirla bajo el régimen de personas jurídicas de carácter no lucrativo. Esto con el propósito de que no estemos obligados a pagar el impuesto sobre la renta. Y en algunas condiciones, por ejemplo, la venta de carácter editorial o, por ejemplo, la venta de carácter agrícola o, por ejemplo, la venta de carácter de insumos de primera necesidad, que tampoco, o más bien que tenga un impuesto sobre el valor agregado de tasa cero, cuando en realidad están realizando actos jurídicos que tienen que ver con, digamos, con actividades comerciales y que se están beneficiando de manera incorrecta. Oye, pero pues así está la persona jurídica legalmente constituida. Sí, pero quien declaró al momento de dar de alta en el SAT lo está haciendo de manera incorrecta con el propósito de obtener un lucro indebido. Es irrelevante que esté en actividad la empresa. Solo con el hecho de realizar esos comportamientos contrarios a la norma fiscal se configura el delito. Ahora, por ejemplo, si tenemos dos RFCs, tenemos que homologarlo. ¿Por qué? Porque el hecho de tener dos RFCs y estar declarando con esos dos RFCs, con eso vamos a considerar que se está cometiendo un delito de carácter fiscal. Y eso fíjense que es bastante frecuente, porque los RFCs se pueden configurar o se pueden hacer cuando aquellas personas tienen dos CURP. Entonces, si tienen dos CURP, pueden darse de alta dos veces en Hacienda y con eso poder obtener determinadas operaciones. Y la consecuencia es de que pueden obtener dos registros. Entonces, si hacemos eso intencionalmente con dos CURP, dar de alta dos RFCs distintos para obtener, digamos, algunas ventajas o beneficios, estamos utilizando intencionalmente más de una clave del Registro Federal de Contribuyentes y la consecuencia es de que se puede considerar un delito de carácter fiscal. Sin embargo, esta conducta cada vez se está cayendo más en desuso porque la mayoría de los registros federales de contribuyentes están anclados a un tema de firma electrónica. Y recuerden ustedes que la firma electrónica pues tiene una identificación decadactilar y biométrica. Por consecuencia, ya es cada vez más difícil que pueda haber intencionalmente el uso de dos o más registros federales de contribuyentes. Sin embargo, aquella persona que lo intente, con solo hecho de intentarlo, comete ese delito. Ahora, si desocupamos o desaparecemos el domicilio fiscal sin dar aviso a la autoridad, también se considera un delito. O a quien mediante cualquier medio físico, documental, electrónico, óptico, magnético, de cualquier tecnología suplante la identidad de otra persona o representación de un contribuyente, también vamos a tomarlo en cuenta como un delito de carácter fiscal. Pero fíjense que ahora que estuve en la Fiscalía Anticorrupción, resulta que un servidor público
del SAT, incluso lo pueden buscar en fuentes abiertas, dio de alta 11 empresas, 11 personas jurídicas, con el RFC del presidente de la República. En claro, al momento de realizar una auditoría por parte de la Procu Fiscal, votó que el presidente de la República tenía 11 empresas a su nombre. Y pues mandaron a investigar esa circunstancia y resulta que se hizo el 31 de diciembre del 2018 entre las 3 y 4 de la tarde en las instalaciones del SAT en Veracruz, en Jalapa, Veracruz. Entonces, ahí una persona, una servidora pública, es la que tenía bajo custodia esa computadora, dio de alta 11 veces, o más dicho, dio de alta 11 RFCs de personas jurídicas con los datos del presidente de la República. Evidentemente, cuando yo vi ese delito, yo dije, para mí este es un delito relacionado con el fisco federal, previsto en el artículo 110, fracción sexta. Sin embargo, lo decliné a la unidad de delitos fiscales y financieros, y la unidad de delitos fiscales y financieros dice no. Para mí este es un delito de a quien utilice información que esté bajo su custodia, y es un delito de servidores públicos relacionados con corrupción. Artículo 214 del Código Penal Federal. Y resulta que como no le acepté tampoco esa controversia, yo decía que era la Fiscalía Especializada en Control Competencial, porque es la unidad de delitos fiscales y financieros la que va a conocer del artículo 110, fracción sexta, y ellos decían que era artículo 214, fracción cuarta del Código Penal Federal. Resulta que se sometió a consideración de un juez de control federal, de un centro de justicia penal federal, de Jalapa, Veracruz, y dijo no, no es delito de corrupción, tampoco es un delito fiscal y financiero, es un delito informático que está previsto en el artículo 211 bis 1 del Código Penal Federal, y por tanto es la delegación estatal de la Fiscalía General de la República en Veracruz el competente para conocer del asunto. No sé si se dan cuenta de la importancia de los delitos. El hecho es exactamente el mismo. Esta persona utilizó el RFC del presidente de la República y creó a su nombre 11 personas jurídicas. Para mí era un delito fiscal. ¿Por qué? Porque mediante cualquier medio, en este caso electrónico, está suplantando la identidad, representación o personalidad de un contribuyente. En este caso, el contribuyente es el presidente de la República. Para mí ese era ese delito. Para la unidad de delitos fiscales y financieros dice no. Para mí es un delito del servidor público que ilícitamente utiliza información que esté bajo su mando y custodia. Y resulta que para el juez de control federal dijo no. Para mí es un delito informático porque está utilizando, está accediendo a la base de datos, utilizando información de esa base de datos para crear, digamos, una realidad distinta, como lo prevé el artículo 211 bis 1 del Código Penal Federal. ¿Qué les parece? No sé si tengan alguna duda en esta parte. Entonces, como podrán observar, estos delitos digamos, de carácter fiscal tienen un impacto tremendo también en la cuestión de carácter económico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Claro, a quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación de su propia identidad, también ese es un delito. Pero yo considero que también tiene que ver con el delito de usurpación. Y el delito de usurpación lo va a conocer la Fiscalía Especializada en Control Regional, las delegaciones estatales de FGR. Y la suplantación de identidad a quien otorgue el consentimiento en el ámbito fiscal lo va a conocer la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros.
de la Fiscalía Especializada en Control Competencial de acuerdo al artículo 13 de la Ley de la Fiscalía General de la República. Ahora, fíjense que es bastante común que una persona le dice a su abuelita, a su abuelito o a una persona mayor de edad, dice, inscríbete en el fisco y yo me pongo a facturar con tus documentos. Al que incite a una persona física a inscribirse en el RFC para utilizar sus datos de forma indebida, eso es un delito. Hace algún tiempo tuvimos un caso así, de una muchacha que vivía que es americana y mexicana, pero desde los 13 años vive en la Unión Americana. Cuando tuvo 18 años vino a México y un tío le dijo, préstame tus documentos porque estoy abriendo una empresa distribuidora de flores. Dice, sí, te los presto. Sobre todo tú porque vas a tener beneficios fiscales. Bueno, a mí no me interesa eso, pero te los presto por ayudarte. Y además porque era su tío. Resulta que el tío tuvo ingresos hasta por 60 millones de pesos que nunca declaró. Y claro, el fisco se dio cuenta y le determina un crédito fiscal a la muchacha de aproximadamente 18 millones de pesos, cuando ella nunca había estado en los últimos 10 años, de los 18 hasta los 28 años de edad, ahora tiene 30, ¿sí? De los 18 a los 28, nunca pisó territorio mexicano. No hay un solo registro de que ella haya pisado territorio mexicano. Pero ella sí declaró ante la Procu Fiscal y en su momento ante la Procuraduría General de la República que su tío fue el que le dijo, pero que ella no le interesaba y tampoco conocía las leyes mexicanas, porque además toda su actividad económica de ella pues está en la Unión Americana, porque ella es ciudadana americana. Es ciudadana mexicana porque tiene sus raíces mexicanas y porque tiene pasaporte mexicano y acta de nacimiento mexicana, pero realmente no ha radicado en el Estado mexicano y no realiza ninguna operación de carácter comercial o de empleo dentro del territorio mexicano. A ella no, nunca le ha interesado esa circunstancia. Ella siempre, su actividad ha sido en la Unión Americana. Sin embargo, tenía una deuda de casi $1 millón relacionado con esa actividad de los últimos 10 años y que estaba el crédito fiscal determinado. Entonces, ahí se configuró ese delito de que incite a una persona física a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes porque utilizaron sus datos de manera indebida. Pero en vía de mientras, ella tuvo que hacer una renegociación también de sus actividades económicas y digamos, cancelar actividades, suspender actividades, más bien dicho, en México para que ya no pudiesen utilizar su facturación electrónica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué les parece? Por eso es muy importante que préstame una factura, Sharon. No. ¿Por qué? Porque esa factura, aun cuando te paguen la parte proporcional del impuesto, resulta que si lo utilizan para una deducción indebida, también es de carácter incorrecto. Al rato vamos a considerar y ver a las personas en el listado del 69B, cuando en realidad es una operación inexistente, pero que la persona que se ha beneficiado ha realizado esa declaración indebida. Es decir, no solamente basta con con el pago de los impuestos, sino también con la conexión de la actividad económica. ¿Cómo ven? No sé si tengan alguna duda en esa parte. Sí, yo, doctor César, Adelante, César. gracias. Oiga, doctor, entonces, por ejemplo, fíjese, a mí me pasó una situación, en algún momento parecía, lo bueno que yo no le hice caso a mi contador. Yo me encontraba trabajando en el servicio público y también estaba dando clases en una universidad privada y tenía que facturar, pero no quería cambiar yo mi régimen fiscal, etcétera, ¿no? Entonces le pregunté yo a a mi contadora en ese momento que qué era lo que podía yo hacer y me decía, pues que te facture otra persona y tú le pagas el ICR, ¿no? Entonces a mí como que eso no me sonó muy lógico y muy correcto. Entonces ya contacté a un familiar que también es contador y me dijo que lo más correcto era que yo cambiara mi régimen y que facturara, ¿no? Entonces ya fue como quedé como persona física con actividad empresarial y le facturé a la empresa, a la escuela, perdón, ya a mi nombre, ¿no? Pero entiendo yo que si yo hubiera hecho lo que me decía la contadora, la primer contadora, hubiera yo incurrido en algún tipo de alguna conducta delictiva o la otra persona
o los dos inclusive. ¿Es correcto? Sí, es correcto, sí, sí, solo si tú lo utilizaras para deducir o la otra o la persona jurídica, en este caso la escuela, lo utilizara para deducir relacionado con una actividad que no corresponde o que es inexistente. En este caso, yo creo que es existente, no habría tanto problema, pero sí habría una cuestión de riesgo, siempre. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Listo, gracias. Sí, pero por ejemplo, te digo a ti, César, préstame una factura porque fíjate que tengo libros que quiero mandar a Colombia. Muy bien, tú me prestas la factura de buena fe y me lo das. Sí, pero en tu objeto social no tiene la relación de la venta de libros ni de carácter editorial. Y yo lo estoy ocupando para obtener un beneficio incorrecto. Entonces, el hecho de estarte llevando a cabo ese tipo de conductas que están fuera de tus obligaciones fiscales puede implicar un delito. ¿Qué les parece? ¿Sí estamos de acuerdo? Continuamos. Ahora, también consideramos que es una sanción aquella persona que registre sus operaciones contables, fiscales o sociables en 2 o más libros, que eso ya, ahora ya es muy difícil, porque ya toda la facturación y toda la contabilidad es electrónica. Ya la misma plataforma del SAT ya tiene control, entonces ya es más difícil que se pueda presentar. O que oculte, altere o destruya parcialmente los libros o sistemas contables. Ya eso prácticamente también está cayendo en desuso. Todavía hay algunas empresas que tienen esos libros, ya la mayoría ya no. Ya todo es de manera electrónica. ¿Sí? Entonces, antes no, antes sí tenían que llevar los libros de ingresos y egresos y todo lo que estén de las pérdidas. La determinación de pérdidas con falsedad, eso sí se está haciendo y sobre todo a través de corredores públicos. Entonces, eso sí se puede considerar. ¿Qué les parece? Ahora, sea responsable de omitir la presentación por más de 3 meses de la declaración informativa, o sea, 3 meses que no presentemos, nuestra declaración provisional también se va a considerarla o presentarla de manera incompleta. ¿Sí? O por ejemplo, por sí o por interpósita persona, divulgue o haga uso de personal indebido a través de cualquier medio o forma de la información confidencial que afecte la posición competitiva proporcionada por terceros. Fíjense que esta es una denuncia que se dio ahora con el presidente de la República con el tema polémico de la candidata, porque esa información. Entonces, digamos, las conductas previstas en el artículo 111 van más básicamente con el control de la contabilidad. Y resulta que el artículo 111 bis del Código Penal, digo, del Código Fiscal de la Federación, tienen, digamos, son el complemento de los delitos de consumo. ¿Por qué? Porque resulta que es un delito cuando no se cuente con los controles volumétricos de hidrocarburos o petrolíferos, por ejemplo, o no se cuente con los equipos o programas informáticos para llevar los controles volumétricos, o no se cuente con la certificación que acrediten la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos de controles volumétricos. Proporcionar a la autoridad fiscal registros falsos o incompletos o inexactos en los controles volumétricos. Cuente, instale, fabrique, comercialice cualquier sistema o programa cuya finalidad sea alterar los registros o volúmenes, o haya dado cuenta de cualquier efecto haya dado cuenta efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente que está incluido como EFO. Entonces, si se dan esas conductas, estos están relacionados principalmente con el tema de hidrocarburos. Sí, pero sí es importante tomar en consideración dichas circunstancias por esas cuestiones. ¿Qué les parece?
No sé si tengan alguna duda hasta este momento. No, doctor, gracias. Hola, Muy bien, Cami. perfecto. Pues pues ya los voy a dejar descansar. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Va a estar el doctor Rubén Quintino Cepeda con el tema de la calculadora legal. ¿Listos? Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buenas Gracias. noches. Espero que les Gracias, haya doctor. servido el material. Sí les hicieron llegar las diapositivas, ¿verdad? Sí, las otras sí. ¿Estas no las va a compartir, doctor? Son las mismas. Nada más le manipulé la lámina número 32, que le incluí los delitos de consumo y los delitos de competencia económica. Ok, gracias, doctor. Buenas Listos. noches. Gracias, Gracias. doctor. Sí, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buenas Gracias, noches. doctor. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, doctor.